Cuando hablamos de limitaciones del sistema de procesamiento, estamos considerando que son muchos los estímulos en el ambiente que el ser humano tiene que atender de manera selectiva. Por un lado, existe la limitación estructural, es aquella que refiere presencia de dos procesos o tareas de manera que compiten por ocupar un mismo sistema de procesamiento. En cuanto a la limitación inespecífica, es aquella donde la demanda de recursos es mayor a la disponibilidad de ellos. Las operaciones automáticas implican una gran cantidad de práctica, ocupando una mínima capacidad. Se caracterizan por ser irrefrenable, sin intención del sujeto, sin afectación a la práctica, donde las operaciones controladas utilizan mucha capacidad del procesamiento, lo que interfiere a otras actividades significativas. Se inicia intencionalmente y se beneficia con la práctica. Es decir, finalmente se espera que una operación controlada derive a una automática. El sistema de procesamiento de información consta de un sistema sensorial, un generador de respuesta, una memoria y un procesador central. Newell y Simon refieren así el procesamiento. Primeramente, existe un conjunto de elementos denominados símbolos. Una estructura simbólica donde un conjunto de ejemplos o tokens son símbolos conectados en un conjunto que se relaciona. Una memoria de procesamiento capaz de almacenar y retener estructuras simbólicas. Un procesador que a su vez es un conjunto fijo de procesos de información elemental. Una memoria a corto plazo y también un intérprete que determina la secuencia de procesos de información. Además, se presenta una estructura simbólica. Es equivalente a apuntar o referirse a un objeto, donde el proceso de información que admite la estructura simbólica como entrada afecta al objeto, produce una salida como estructura simbólica que depende del objeto. Además, una estructura simbólica es un programa. Solo representa el objeto que designa como información. El intérprete, una vez enfrentado con el programa, puede ejecutar el proceso designado. Es entonces cuando el símbolo primitivo o su creación viene fijada por los procesos de información elementales. El término indefinido objeto se usa en las definiciones. Las estructuras simbólicas almacenadas en una u otra de las memorias del sistema, que a menudo se clasifican en estructuras de datos y en programas. Estos procesos del sistema son capaces de ejecutarse en un ambiente externo de estímulos sensibles, que son legibles. Es decir, las etapas de procesamiento se suceden cuando entra un estímulo y se obtiene una respuesta. Estas operaciones de una etapa consumen una determinada cantidad de tiempo, usualmente medida en milisegundos, donde todo estímulo posee una información potencial que determina el inicio de una secuencia de etapas. Imaginemos el estímulo como la información en la memoria que supone un proceso de entrada, reading process, o un proceso de salida, readout process. El proceso de exploración, el scanning, por el cual la información se procesa sistemáticamente en porciones. Cuando esas porciones tratan sucesivamente, el procedimiento se denomina procesamiento serial. Y si se tratan simultáneamente, el procedimiento recibe el nombre de procesamiento paralelo. El esquema que se utiliza para representar un procesamiento es el diagrama de flujo, el cual es una graficación donde las etapas internas al sistema e inherentes a la solución de algún problema están representadas por símbolos para definir las operaciones, el flujo de la información y los procesos
los componentes y las transformaciones de esta información. Y su objetivo es el de especificar lo más perfectamente posible lo que sucede al estímulo. Por lo tanto, se asume que existe una continuidad entre una entrada input y la salida output del sistema de procesamiento cuando se realizan estas operaciones mentales básicas como son sensación, percepción, atención, memoria y razonamiento fundamentalmente, como parte de un proceso continuo.